personas cruzan diariamente este pasaje. Algunos observan este mural durante unos segundos, otros simplemente pasan de largo. Pocos saben quién lo pintó, qué historia encierra o por qué lleva un título tan personal. A mis amigos. Hoy conoceremos la historia del artista que dejó esta obra para Tijuana, a través de la voz de quien compartió su vida por más de 10 años. En el corazón de Tijuana existe un espacio que ha sabido transformar la historia, el arte y la vida cotidiana en una experiencia urbana: el Pasaje Rodríguez. Más que un lugar de paso, este pasaje se ha convertido en un importante corredor cultural, donde conviven artistas, creadores, comercios y propuestas que enriquecen la identidad de la ciudad. Al recorrer sus muros, encontramos una de sus expresiones más características: los murales. Estas obras convierten las paredes en una especie de galería al aire libre y reflejan distintas miradas sobre Tijuana, su gente, su historia y su cultura. Aquí, el arte no está encerrado en un museo, está en las calles, al alcance de todos, formando parte de la vida diaria. Y dentro de este conjunto artístico destaca la presencia de Barrona, cuya obra ocupa un lugar especial en la historia visual del pasaje. Su trabajo forma parte de ese diálogo entre artistas y ciudad que ha hecho del Pasaje Rodríguez un punto de encuentro para quienes buscan conocer una Tijuana diferente, creativa, diversa y en constante transformación. Manuel Rodríguez, conocido artísticamente como Barrona, nació en Tijuana, Baja California, el 28 de mayo de 1936. Desde muy joven manifestó una profunda vocación por el dibujo y la pintura, que lo llevó a estudiar en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, en la Ciudad de México, y posteriormente a continuar su formación en París. A lo largo de su trayectoria, se distinguió como pintor, muralista, escultor, escenógrafo y maestro. Desarrolló un estilo propio, relacionado frecuentemente con el surrealismo, aunque él se identificaba principalmente con el simbolismo. Su obra abordó temas sociales, culturales y humanos, muchos de ellos vinculados con la realidad fronteriza. En el Pasaje Rodríguez dejó una de sus obras más significativas para la vida cultural de la ciudad: A mis amigos, homenaje a creadores y personajes vinculados con Tijuana. Además de su producción artística, ejerció una importante labor docente y contribuyó a la formación de varias generaciones de artistas en Baja California. Por su trayectoria y aportaciones a la cultura, recibió diversos reconocimientos, entre ellos el nombramiento de Creador Emérito de Baja California en 2006. Manuel Rodríguez Barrona falleció el 8 de septiembre de 2020, dejando una extensa obra y una huella permanente en la historia de las artes plásticas de Tijuana y Baja California. Era una personalidad muy acentuada en lo singular. Él se caracterizaba inicialmente por una vocación innata que se expresaba en todas y cada una de las actividades de su vida. Él fue un artista. Además era muy familiar, él nunca dejó de tener presencia ahí con su mamá y con sus hermanos, entonces viajaba con cada tanto a Ensenada. De hecho, cuando él regresa de Europa, aquí en Baja California se establece primero en Ensenada, tomó la decisión de establecerse en Tijuana porque vio que aquí había bastante más movimiento en lo que se refiere al arte. Era una persona cuya vida giraba alrededor de su obra, su ser de artista y de las personas con las que se vinculaba, que siempre tenían algo que ver con el hecho de ser pintor. No pensaba tanto en para qué, sino que era algo que le brotaba de una manera inevitable porque era esencia de su ser. Aprendió a dibujar, empezó a dibujar antes de aprender a escribir. En la primaria, por ejemplo, tenía recuerdos bonitos en la Martínez. Fue alumno de varios maestros que dejaron huella, entre ellos el profesor César Rolón. Y había otro maestro, Quiñones,
creo que fue su profesor en cuarto de primaria, siempre les contaba cuentos y les dejaba como tarea que para el siguiente lunes llevaran un dibujo de lo que se les había grabado. Y entonces, ahí era donde era el momento de gloria de Barrona, porque esa aptitud se le expresó desde luego desde esa temprana edad. Entonces era cuando él se lucía con sus dibujos de las historias que les contaba el maestro. Iba evolucionando de acuerdo al momento, de acuerdo a las experiencias, de acuerdo a lo que de pronto deseaba expresar. Era muy disciplinado, muy disciplinado. Se levantaba y lo primero pues salía a hacer su ritual cotidiano del baño, desayunar y demás, y ya muy peinadito y muy bien puesto, con su taza de café ante el caballete, todos los días, muy disciplinado. Era una persona con una personalidad muy propia, muy propia, por su condición de artista, por su vocación a la que fue leal hasta sus últimas consecuencias, y esto lo subrayo mucho, porque eso yo se lo respeto mucho, que él no se comercializó. Él siempre prefería seguir lo que él consideraba que tenía que ser, por ejemplo, en la obra que estaba realizando, antes que pensar que si se va a vender o no. Entonces fue un artista genuino, con todas las consecuencias en términos de lo positivo y en términos de lo que épocas difíciles que sí tuvo en relación a la economía. Él tenía una particular fascinación por Picasso, también le gustaba Diego Rivera. La etapa francesa simplemente por su duración, pero también por el lugar que era, que fue la meca del arte durante mucho tiempo, y lo sigue siendo tal vez, se quedó súper involucrado afectivamente con Francia. Francia era, vamos a decir, que su segunda patria, pero él nunca perdió su esencia tijuanense, siempre volvió, y aquí casi terminó su vida. Las ciudades también conservan memoria. A veces está escrita en documentos, otras veces permanece sobre un muro. Mientras existan personas que recuerden a quienes crearon estas obras, artistas como Barrona seguirán dialogando con quienes se detienen unos instantes frente a ellas. Soy la puerta que se abre al sol, donde el águila su historia escribió. Soy de razas, de culturas, la fusión, con alma de migrante y de león. Ay, mi Tijuana única y valiente, ciudad del norte siempre de frente.